Presidente, buenas noches. Buenas noches, Ramón. Ha habido mucha presión para poder decretar estado de excepción estos últimos días. Finalmente, presidente, ¿qué fue el hecho que lo convenció? Ramón, el coronavirus empezó el 15 de diciembre en Wuhan, China. Nosotros el 3 de enero tuvimos nuestra primera reunión de trabajo para prepararnos para lo que venía, porque era anticipable. El 31 de enero hicimos el primer test de coronavirus, porque recibimos el ADN de los chinos y pudimos crear nuestro propio test aquí en el Instituto de Salud Pública. El 8 de febrero decretamos alerta sanitaria. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí hay un plan que contempla etapa 1, 2, 3, 4. Y por tanto, cada decisión se ha tomado en el momento en que la ciencia, la OMS y las circunstancias lo aconsejaban. Y en este instante, cuando iniciamos la etapa 4, es decir, transmisión viral y transmisión comunitaria, circulación viral, el estado de catástrofe nos da herramientas que son hoy día necesarias y que se empiezan a implementar a partir de mañana. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas van a colaborar en controlar los pasos no habilitados de nuestra frontera, para evitar por ahí que entre el contagio. Van a colaborar más en prestar infraestructura hospitalaria y sanitaria. Van a colaborar en tareas sanitarias para apoyar a nuestro sistema de salud. Así que cada medida, la suspensión de clases, el cierre de las fronteras, el estado de catástrofe, se ha determinado cuando las circunstancias lo hacían aconsejable. Y le digo esto porque he visto tanta gente creativa que propone y propone soluciones sin ningún análisis, sin ningún fundamento. Nuestro gobierno y este presidente está tomando las decisiones en base a la ciencia, a los expertos, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud y las experiencias de otros países. Y en ese sentido, ya que lo menciona, ha habido alcaldes que se han anticipado a decisiones presidenciales, incluso alcaldes que son de su sector político. De ese punto de vista, por ejemplo, lo obrado por Cartes en la Florida o Matei en Providencia, ¿usted considera que obraron mal entonces? No, pero mire, este es un problema muy complejo, Ramón. Por ejemplo, si un alcalde cierra los malls, ¿qué pasa con la gente de esa comuna? Se va a ir a la comuna de al lado. ¿Qué significa eso? Más transporte, más aglomeración, más contagio. Las medidas tienen que ser pensadas a nivel más general, más integral. Y por eso el gobierno ha ido tomando todas las medidas, cierre de fronteras, suspensión de clases, estado de catástrofe, cuando la ciencia, los expertos, la Organización Mundial de la Salud y las circunstancias lo hacían aconsejable. Y le quiero advertir, vamos a seguir tomando más medidas porque estamos en la etapa 4. Normalmente este periodo dura 12 semanas. El primer caso en Chile fue el 3 de marzo. Y por tanto vamos a tener el pic de contagios a fines de abril, coincidiendo con el plebiscito, comienzos de mayo. Y de esa forma lo que hemos tomado nosotros son las decisiones que le hacen bien a nuestro país. Hay muchas ideas creativas que yo he escuchado que si las tomáramos, agravaríamos la situación. Si hay un plan y esta proyección está realizada de esa manera, presidente, ¿cuál es el momento que aconseja ese plan, por ejemplo, para cerrar el comercio, ya que estamos hablando de eso? Mire, además de proteger la salud de los chilenos y la vida de los grupos vulnerables. Porque mire, yo no estoy preocupado en usted, Ramón, porque usted es joven, si se enferma va a tener 5 días de gripe en su casa. Yo estoy preocupado por su papá, por su abuelo, por la gente que está en los grupos de riesgo, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, porque ellos están arriesgando su vida, literalmente. Y miren lo que pasa en Italia. Ayer se murieron 300 personas. Y por lo tanto, tenemos que tomar las decisiones pensando en proteger la salud, pero también es necesario que la gente tenga abastecimiento de los bienes esenciales, que funcione la electricidad, el agua potable, las telecomunicaciones, que funcione el abastecimiento básico de alimentos y medicamentos. Y por lo tanto, estamos tomando las medidas, tomando en consideración la salud como primera prioridad y el mejor funcionamiento posible de la sociedad, porque también es muy importante para la inmensa mayoría de los chilenos. En esa disyuntiva, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Santiago hace 2 días ha dicho que cerrar el comercio era una mala medida que incluso podría fomentar el mercado negro. ¿Usted le encuentra la razón? Bueno, cada medida hay que analizarla en toda su complejidad. Y mucha gente propone medidas y los expertos nos dicen, si usted hace eso, lo único que va a hacer es perjudicar y agravar la situación del coronavirus en Chile. Pero va a llegar un momento que hay que hacerlo, ¿no? Vamos a ir cerrando aquellos lugares en que hay mayor compromiso con la salud, pero que también nos garantice que el abastecimiento de la gente necesita
alimentarse, necesita medicamentos, necesita que haya agua potable, que haya electricidad. Y eso hay que salvaguardarlo. Pero no necesita comprar camisas, camisetas y corbatas ahora, tal vez. Claro, por eso que estamos... Hoy día se produjo un acuerdo de las grandes cadenas de malls que decidieron mantener abiertos los bancos, los supermercados, las farmacias y las tiendas para el hogar y cerrar todo lo demás. Ese fue un acuerdo que lograron las grandes cadenas en coordinación con el ministro de Economía. Y es un buen acuerdo, porque en el fondo busca cerrar lo que hay que cerrar y mantener abierto lo que es necesario para la gente. Presidente, y esta noche a las 0 horas vamos a ver a los militares ya resguardando, por ejemplo, la red de abastecimiento o estando, por ejemplo, custodiando hospitales. El estado de catástrofe, que es uno de los 4 estados de excepción constitucional que contempla nuestro orden jurídico, los otros son emergencia, sitio y asamblea, permite que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en esta campaña en que estamos todos comprometidos contra el coronavirus. ¿Cómo lo van a hacer? En primer lugar, ya han aportado 700 camas, hospitales de campaña, el buque Hospital Sargento Aldea, los PAMES, que son unas unidades que necesitamos más camas, porque el sistema de salud en Chile tiene 40.000 camas y no está preparado para enfrentar los nuevos casos que van a requerir hospitalización. Por eso hemos agregado 7.000 camas. Nada de esto es improvisado, Ramón. Yo le quiero decir, nosotros estamos trabajando en esto desde el 3 de enero. Pero en el caso de las Fuerzas Armadas, además del aporte en materia de hospitales y ayuda, van a colaborar como verdaderas fuerzas sanitarias para fortalecer a nuestro sistema de salud. Van a proteger nuestras fronteras y especialmente los pasos no habilitados, por donde puede estar entrando el contagio. Y también van a prestar servicios de proteger los hospitales, los lugares de vacunación, los lugares donde se atiende gente en materia de salud. Pero van a colaborar con nuestras fuerzas de orden y seguridad, carabineros y la Policía de Investigaciones, en todos los campos. Presidente, cuando lleguemos a ese pic de contagio, evidentemente no todos van a requerir hospitalización, se habla de que aproximadamente un 15%, pero eso está íntimamente ligado a cuánto sea el número total de casos simultáneos que se estén dando en ese momento. La pregunta concreta es si está ese escenario previsto y cuál es la capacidad, si usted puede garantizar que llegado ese momento no va a haber una crisis por falta de camas. Ramón, esto lo venimos pensando desde el 3 de enero, porque lo que no hicimos en enero ya es tarde. Nosotros estamos preparados para que en un momento determinado tengamos 100.000 personas contagiadas o enfermas de coronavirus. Eso significa que el 15-16%, o sea, unas 160.000 personas van a requerir hospitalización. Y de ellas, la mitad, 8.000, van a requerir tratamiento en unidades intensivas o de cuidados críticos. Y 4.000 van a requerir alguna ayuda mecánica para ventilación y respiración. En Chile tenemos 40.000 camas en el sistema de salud total. Hemos agregado 7.000 camas más. Y por tanto, si llegamos a ese momento, vamos a seguir agregando camas. Usted ve que estamos habilitando camas en el Parque Cerrillo, con un hospital de rápida construcción, en Espacio Riesco. Si necesitamos más camas, siempre podemos reasignar las 40.000 camas existentes. Pero una cosa es tener disponibilidad de camas y otra cosa es tener camas críticas con ventiladores mecánicos para los casos más complicados. Por eso no basta con las 15.000 camas de las cuales estamos preocupados. También estamos preocupados de tener 8.000 camas con capacidad de atención crítica. Hoy día tenemos 4.000 camas con capacidad de atención crítica. Si necesitamos más, vamos a adecuar el sistema de salud. Por ejemplo, algunos pabellones van a postergar operaciones que son postergables y se van a transformar en unidades de camas críticas, porque en los pabellones está todo lo necesario, oxígeno, vacío, esterilización, y por lo tanto sí, Ramón, estamos preparados, porque nos hemos preparado desde el comienzo de esta enfermedad para poder atender si llegamos a tener un pic de enfermos, que hemos estimado que podría llegar hasta 100.000 enfermos en un momento determinado. Respecto a esa evaluación que se va haciendo momento a momento. Y le quiero decir una cosa, ¿sí? Porque hay mucha gente, yo he visto comparaciones en los diarios. Chile fue uno de los primeros países de América Latina que empezó el testeo para identificar a los enfermos de coronavirus. El primer test se hizo el 31 de enero. Nosotros pedimos a China el ADN del coronavirus para poder desarrollar los test y los hizo el Instituto de Salud Pública. Chile es el país que inició los testeos más rápido y que ha hecho más testeos por habitante, yo creo que
en América Latina. Y esa es la explicación que tiene la usted explicación para es muy que tengamos simple. más casos Si usted no hace poblacionalmente que otros países de la región. Si usted hace test rápidos como hace Chile, tiene más casos y menos muertos. Si usted no hace test, tiene menos casos aparentes, porque no los descubre, y más muertos. En Chile tenemos en este instante 238 comprobados de la infección. Y en el último día se agregaron 37. Y tenemos una capacidad para hacer test, capacidad de 3.000 test diarios, y la estamos incrementando. Por eso una característica de Chile es que siguió la instrucción de la OMS, que dice aislamiento, testeo, tratamiento y monitoreo. Chile probablemente es el país que ha tenido la mayor capacidad de testear y por tanto ha descubierto a los enfermos y ha podido tratarlos. Por eso tenemos más contagiados, detectados, más tratamientos y menos muertos. Presidente, de acuerdo a las atribuciones que da el estado de excepción constitucional, se puede llegar a restringir la movilidad de las personas. ¿Está contemplado en algún instante un toque de queda? Efectivamente, el estado de catástrofe permite restringir la libertad de movimiento y de reunión y además permite hacerse de los bienes que están en el sector privado para que se destinen a ayudar a proteger la salud de la población. Está contemplado tomar todas las medidas que sean necesarias. ¿Cómo hemos ido haciendo? Cerramos las fronteras, suspendimos las clases de los colegiales, establecimos el estado de catástrofe. Y por tanto, si necesitamos establecer cuarentenas o toque de quedas, por supuesto que lo vamos a hacer. La primera prioridad, Ramón, es proteger la salud y la vida de los chilenos. Y al mismo tiempo, cuidar que la sociedad y Chile siga funcionando. Porque tenemos que preocuparnos, Ramón, no solamente de cuidar la salud, que siga habiendo electricidad, agua potable por las cañerías, que los sistemas de telecomunicación funcionen, que la gente tenga acceso a bienes esenciales, alimentos, medicamentos. Y por tanto tenemos que cuidar las dos cosas. Cuarentena, ¿qué significa? Que usted dice, nadie puede entrar ni salir de una casa, de un barrio o de una unidad mayor. Toque de queda es distinto. Toque de queda es decir, usted no puede salir a la calle. Y si necesitamos cuarentenas, como ya la tenemos en Caleta Tortel, o necesitamos toque de queda para proteger la salud de los chilenos, lo vamos a hacer. Presidente, esta facultad también permite, por ejemplo, la posibilidad de controlar precios de los productos de primera necesidad. Se lo pregunto porque hay mucha queja ciudadana respecto de que ha habido varios productos que han subido demasiado de precio y piden que el Estado haga algo. Bueno, tienen toda la razón. Me produce indignación, Ramón, ver cómo en un momento en que el país entero está enfrentando una pandemia, en que el país entero está amenazado en su salud o en su vida, y que hay en la gente un razonable y legítimo temor, incertidumbre, algunos se aprovechen haciendo especulación de precios, y por tanto tenemos instrumentos, la Fiscalía Nacional Económica, los tribunales de la libre competencia, pero además el estado de catástrofe nos permite requisar, confiscar, para poner a disposición de la gente que lo necesita. Y después veremos, ¿cierto?, las sanciones que vamos a tener que aplicar a quienes abusan de los chilenos en un momento tan dramático como esta crisis o pandemia del coronavirus. ¿Y eso contempla, por ejemplo, también tratar de controlar el precio de los controles de los test que se están haciendo? Porque si bien el ministro Mañalich ha dicho que tienen un valor aproximado de 20.000 pesos, se están cobrando 60.000 y más. Bueno, en FONASA los test son gratuitos para todos. Y todo el que se tiene que hacer un test por razón de salud pública, por ejemplo, los que entran a los aeropuertos, son gratuitos. En algunos casos las clínicas también están haciendo test y yo creo, por lo que he visto, que estaban cobrando precios excesivos y lo hicimos saber. Y yo espero que esa situación se corrija de inmediato. Lo mismo ocurre con las mascarillas o con el alcohol gel, que algunas personas aprovechen de una tragedia para especular y abusar de sus compatriotas es inaceptable. Y créame, Ramón, hemos tomado muchas medidas y yo quiero decirle a mis compatriotas que vamos a ser implacables con los que se comportan de una forma tan poco ética y moral en un momento de tanta necesidad de responsabilidad, de solidaridad. Presidente, ¿se ha hecho una primera aproximación, proyección en los números de cuánto va a costar económicamente al país esta situación de emergencia? Sí. Ramón, aquí hay dos tipos de costos. Uno es que hemos creado un fondo de 220.000 millones de pesos, con el cual hemos financiado el aumento de las camas, los nuevos hospitales. Usted sabe que en Chile tenemos 40.000 camas y que hemos agregado 7.000 camas más
para poder hacer frente a lo que viene, porque el primer caso en Chile fue el 3 de marzo, comprobado. Y esto es un ciclo que dura 12 semanas. El pic va a ser a fines de abril, coincidiendo con el plebiscito, que yo creo que es prudente no hacerlo. Ya vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de eso. Y por lo tanto, efectivamente, estamos preparados para esta evolución y estamos muy conscientes que en algún momento podemos tener 100.000 enfermos simultáneos. En el caso de Alemania, ellos calculan que van a ser 40 millones, 70% de la población. Y en el caso de Italia, ayer tuvieron 300 muertos. Y por tanto yo quiero decir que a pesar de que estamos frente a un desafío gigantesco, porque el coronavirus es la amenaza más grande que ha tenido la salud pública en el mundo en el último siglo, yo quiero decir a mis compatriotas que pueden estar tranquilos, porque nos empezamos a preparar a tiempo. Tenemos los test, tenemos las camas, tenemos los hospitales, hemos ido tomando las medidas en el momento necesario. Ese golpe que va a tener en la economía lo vamos a hacer. Y el golpe en la economía no son solamente los 220.000 millones para financiar las camas, los hospitales. A eso voy. Hay un golpe en términos numéricos más grande, porque esta coronavirus está provocando una crisis económica a nivel del mundo. El mundo entero está al borde de una recesión, el mundo entero. Y por tanto, a Chile lo está impactando muy fuertemente. El precio del cobre estaba en 280 centavos hace algunas semanas atrás, hoy ya está en 230 y tanto. Eso ha tenido un impacto tremendo. Y además, si el mundo entra en recesión, la economía chilena lo va a sentir. Y por eso, Ramón, que además de preocuparnos del coronavirus y del abastecimiento, estamos preocupados de fortalecer a nuestra economía, fortalecer y proteger los empleos, fortalecer y proteger las pymes, mantener la cadena de pagos. Y muchos que proponen ideas muy creativas se olvidan de que además de que las personas tienen que protegerse, tenemos que proteger también que tengan abastecimiento y tenemos que proteger también que no se destruyan los empleos ni quiebren las pymes. Por eso, como va a golpear de distinta manera, pero en un rango que tendremos que ver en su momento a distintos sectores de la población, mi pregunta es si usted tiene contemplado tomar algunas medidas como el presidente Macron, por ejemplo, en Francia, que ha tenido al Estado como muy protagonista en esto. Para enfrentar esta emergencia, él ha entendido ese rol protagónico del Estado y anunció, por ejemplo, el pago de facturas de agua, de luz y de gas, incluso de créditos bancarios por parte del Estado. ¿Vamos a llegar a eso? Bueno, yo soy amigo de Emmanuel Macron, hemos conversado, y Chile está tomando muchas medidas. Anunciamos un primer programa de reimpulso económico y de protección de las pymes y de protección del empleo, que significa darle liquidez a las pymes, capital de trabajo para que puedan sobrevivir y darle también ayuda a las personas. Ayer se aprobó en el Congreso la ley de ingreso mínimo garantizado. ¿Qué significa eso? 800.000 trabajadores chilenos o 700.000 trabajadores chilenos que ganan cerca del salario mínimo van a tener un aporte del Estado para poder mejorar sus ingresos. Por ejemplo, el que tiene un sueldo mínimo, 302.000 pesos, el líquido son 240.000, van a recibir 60.000 pesos más todos los meses del Estado para que tenga un líquido de 300.000. Y eso significa que vamos a poder mejorar los ingresos de los sectores más vulnerables y no agravar la situación de desempleo que se está agravando en el mundo entero. Última pregunta, presidente, pero muy importante porque usted la deslizó allí. ¿Qué va a pasar con el plebiscito? Hay 3 senadores de la oposición que están señalando que el plebiscito debiera correrse, están abiertos a eso, están planteando que se haga el 6 de septiembre y que luego la elección de constituyente el 13 de diciembre después de la elección de constituyente. Mire, ¿cuál es la posición del presidente? Mi posición, por supuesto que hay una constitución que mandata un plebiscito para el 26 de abril, que fue lo que aprobó el Congreso, pero el 26 de abril vamos a estar en el pic, en el máximo de contagios y por tanto con la mayor presión y tensión sobre el sistema de salud y sobre la ciudadanía. Yo creo que no es prudente hacer el 26 de abril. Yo lo que recomendaría es no hacer ninguna elección antes del mes de septiembre para dar espacio para que el coronavirus haya normalizado y no postergar ninguna elección más allá del mes de diciembre de este año y no pasarlas al verano por todas las inconvenientes. Y por tanto, entre septiembre y diciembre, en mi opinión, deberíamos hacer el plebiscito y la elección de los constituyentes y de los alcaldes y concejales. ¿Llama un acuerdo nacional para eso? Por supuesto que esto lo hemos conversado al interior de Chile Vamos, hemos tenido 2 reuniones hoy y ayer,
hemos conversado con líderes de la oposición y yo creo que hay un buen ambiente para darse cuenta que en medio de el punto máximo de la crisis, de la pandemia del coronavirus, sería muy poco prudente hacer elecciones y por tanto la propuesta que yo hago es reagendar el calendario que estaba entre abril, ¿cierto?, y octubre y hacerlo entre septiembre y diciembre. Gracias, presidente. Pero última cosa, Ramón. Sí. Yo creo que nosotros estamos como chilenos enfrentando la tormenta perfecta, porque además de los problemas naturales de un país, de un gobierno, hemos tenido el 18 de octubre, con todo lo que ello significó, una temporada de sequía que ya se extiende por 11 años, una temporada de incendios muy duros, inundaciones en el norte, coronavirus, crisis económica y recesión mundial a puertas. Y yo quiero pedirle a mis compatriotas que en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, es tiempo de unidad, no de división, de responsabilidad, no de improvisaciones, de generosidad, no de egoísmo, de colaboración y no de confrontación. Por eso yo le pido a mis compatriotas, como lo he hecho muchas veces, que en este momento tan difícil cuidemos a nuestro país, cuidemos nuestra democracia, cuidemos la salud de todos los chilenos. Juntos vamos a derrotar al coronavirus. Y esa es una demanda que yo estoy muy contento porque veo que el alma del pueblo chileno es noble, porque ha reaccionado muy bien. Y yo creo que eso demuestra que en Chile, cada vez que hemos tenido que enfrentar grandes adversidades, como por ejemplo el terremoto del 27F, lo hemos hecho con unidad, con grandeza, con generosidad. Y eso es lo que estoy seguro va a provenir del alma y del corazón de cada una de las chilenas y chilenos. Buenas noches, presidente. Buenas noches, Ramón.